Hola, apreciados docentes del Departamento de Risaralda, soy Robinson Mira Sánchez, director del Centro de Pedagogía de la Corporación Universitaria Santa Rosa de Cabal, UNISAR. Hoy tengo el gusto y el privilegio de acompañarlos en estos 15 minutos con unas reflexiones, unas provocaciones y unos análisis alrededor del tema del aprendizaje significativo, un tema muy conocido por todos ustedes. Quiero empezar entonces con esta primera presentación. Ustedes ven allí en pantalla, eh, digamos, la forma de comprender la educación como una herramienta poderosa para poder dar movilidad social, para poder alcanzar proyectos de vida, para lograr equidad y por último para generar bienestar y desarrollo en toda la comunidad. En ese orden de ideas, entonces, el Ministerio se ha propuesto unas metas con este Foro Nacional Educativo. Este foro, digamos, relacionado con el aprendizaje significativo, pretende que salgan unos debates en 5 líneas. La primera, diseño y adecuación curricular al servicio de los aprendizajes significativos. Una segunda línea, estrategias pedagógicas y recursos educativos que innovan la práctica pedagógica. Una tercera línea, realidades y contextos regionales como fuente de aprendizajes significativos. Una cuarta línea, evaluar para avanzar, una apuesta por el desarrollo de aprendizajes significativos y una quinta, movilización de actores de la comunidad educativa. Este foro tiene una dinámica bastante interesante. Este pasa por un debate público, un intercambio de saberes, unas reflexiones, una visualización de esos retos que se plantean para poder alcanzar aprendizajes significativos para toda la vida. También pretende observar la planificación, la mediación pedagógica y la evaluación formativa que los docentes implementan para lograr dicho aprendizaje, que en últimas todo este ejercicio nos permita observar un espacio público de debate que permita avanzar en la comprensión de lo que implica para el sector educativo lograr un aprendizaje significativo. Ahora, en este ejercicio reflexivo, entonces nos podemos preguntar qué es aprender para toda la vida. ¿Se enseñan contenidos o formas de pensar en la escuela? ¿Crees que hoy puedes decir qué aprendiste desde la escuela, desde el colegio, desde la universidad? ¿Te acuerdas de esos contenidos? ¿Cómo aprendes para toda la vida? ¿Cómo funciona la memoria en ese aprendizaje para toda la vida? Son unas preguntas que nos deben permitir reflexionar hasta dónde podemos hoy decir que hemos aprendido a lo largo y ancho de lo que es adquirir habilidades, competencias, conocimientos en el sector educativo. En ese orden de ideas, entonces, aparece dentro de la teoría pedagógica una propuesta de Ramón y Gallego, el cual nos plantea las escalas de aprendizaje. Seguramente ustedes ya las conocen, pero es bueno traerlas a este ejercicio reflexivo. Y haríamos entonces una siguiente pregunta. ¿Qué tanto hacemos uso de la escala de aprendizaje en el aula de clase? Es decir, nuestros estudiantes, las actividades que realizan, pasan de la adquisición a la codificación y de la codificación a la recuperación. ¿Cómo hacemos ese proceso en el aula teniendo en cuenta que el estudiante debe tener unas bases como motivación, control, apoyo social, organización, planeación? ¿Cómo hacemos que ellos logren transitar por esa escala de aprendizaje? Y cuando llegamos a la última, que es la recuperación, en términos de aula de clase, ¿cómo son esas evaluaciones? Porque las evaluaciones normalmente el docente las utiliza para verificar el grado de aprendizaje que ha adquirido el estudiante. Entonces allí ya nos entramos en un terreno que tiene mucha teoría, el terreno de la memoria. Nuestros estudiantes, con nuestras actividades propuestas, pasan de la memoria
de corto plazo a la memoria de largo plazo, lo están logrando, están recordando los contenidos, las habilidades, destrezas y conocimientos que adquirieron en un grado anterior y se evidencian en un grado siguiente, o nos encontramos con estudiantes que parece ser que no recuerdan muy bien esos contenidos, esas habilidades, esos conocimientos en años anteriores o en semestres anteriores si somos docentes de educación superior. Ahora debemos preguntarnos qué pasa con la memoria, cuáles son esos estímulos que nosotros como docentes logramos eh, activar o generar en el proceso cognitivo del estudiante. Entonces debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿cómo pasan nuestros estudiantes a través del estímulo que les estamos enviando, llámese lectura, llámese ejercicio, llámese taller, llámese problema? ¿Cómo pasan de esa memoria sensorial a la memoria de trabajo? ¿Y cómo pasan de la memoria de trabajo a la memoria de largo plazo? ¿Por qué nos hacemos estas preguntas? Porque como docentes, si no comprendemos qué pasa en el cerebro del niño o del joven a la hora de procesar y de asimilar la información, pues lógicamente los resultados, los ejercicios que ellos presentan o que nos presentan a nosotros, pues no van a dar evidencia de esos objetivos o de esos logros de aprendizaje que tanto queremos. Y por ende, cuando pasan a grados superiores, pues vamos a notar o vamos a encontrar en los estudiantes ciertos vacíos y ciertas deficiencias. La pregunta es, ¿será causa o será producto de un proceso cognitivo deficiente que de cierta manera nosotros como docentes no hemos logrado comprender para que nuestros estudiantes aprendan para un mediano y largo plazo? Ahora entonces preguntémonos qué comprendemos por aprendizaje, cuáles son las estrategias que estamos entonces utilizando nosotros y que estamos tratando de que nuestros estudiantes apliquen en ese proceso. Esos contenidos curriculares que nosotros implementamos son coherentes con las capacidades, habilidades, el contexto, ritmos y estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Cómo está jugando todo esto que acabo de mencionarles con las particularidades y las diversidades de nuestros estudiantes y de sus contextos o territorios donde habitan? Preguntas que nos deben llevar a poder contextualizar y hacer un poco más pertinente, digamos, nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje. Seguramente la mayoría de todos ustedes lo hacen y lo hacen bien. No estamos en este video censurando ni criticando ni mucho menos, solamente estamos generando esas reflexiones y esa retroalimentación que debemos generar como docentes. No podemos olvidar a Ausubel con su teoría del aprendizaje significativo. Él nos plantea que es un mecanismo humano por excelencia para adquirir y almacenar una inmensa cantidad de ideas e informaciones representadas en cualquier campo del conocimiento. Pero parece ser que utilizamos esta teoría de manera incorrecta. Él nos plantea, o de cierta manera también lo hace Moreira, al indicarnos que aprendizaje significativo sin anclas, sin un ejercicio que el estudiante pueda recordar a mediano y largo plazo, porque utiliza otros recursos cognitivos como los sentidos, como los espacios, como los lugares, otros contactos y no solamente un constructo teórico que lo logra visualizar y luego lo logra representar en una lectura que hace o en un dibujo o en un escrito, pero sin otros matices, sin otros elementos del entorno, sin otros factores emocionales que él pueda articular. Lógicamente se va a quedar en la memoria de trabajo y no va a poder trascender ni a la de mediano ni la de largo plazo. Es importante que no confundamos el material lógico significativo con el aprendizaje, es decir, el material que yo utilizo didáctico no me garantiza
que ese material me permita a mí en el estudiante desarrollar aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo no se produce de manera súbita, no es de la noche a la mañana, requiere un intercambio de significados con otros compañeros de clase, con la familia, con el estudiante del lado, con el profesor, con otros profesores, para poder acercarnos un poco a que ese aprendizaje sea significativo. Tampoco es solo el lenguaje o la comunicación entre el estudiante y el profesor. Aprendizaje significativo no es contenido lineal o simplista, sin contexto, sin motivación, sin la carga psicológica y emocional que tiene ese estudiante de acuerdo a su contexto. No es solo aplicación de mapas conceptuales o diagramas. Es importante que distingamos que esas herramientas, esos mapas conceptuales, sirven para potenciarlo, pero no son como tal el aprendizaje significativo. Y por último, aprendizaje significativo sin interacción social no es aprendizaje significativo. Esto nos lo plantea Rodríguez en el año 2004. Ahora, ¿cuál debería ser el o los aprendizajes significativos para toda la vida? Entonces, planteo algunos interrogantes que nos ayuden un poco a navegar en ese proceso de discusión y de debate que hoy se quiere abrir para todo el departamento y lógicamente para el país. ¿Será contenidos nomás? ¿Será enciclopedismo? ¿Será habilidades para toda la vida? ¿Serán competencias para el siglo XXI? ¿Será pensamiento crítico? Son interrogantes que ustedes como docentes van a utilizar y van a poder poner en práctica. La propuesta del Ministerio de Educación es que el aprendizaje significativo sea interacción y construcción de representaciones y conceptos, que sea comprensión del ser humano, que el aprendizaje significativo genere sentido y utilidad de lo aprendido, que genere interacción, motivación, circunstancias alrededor de esas interacciones entre lo enseñado y los saberes, es decir, entre lo aprendido. Ahora, eh, tenemos unos desafíos como educadores de Colombia. Miremos un panorama que tenemos. Ocupamos el puesto 90 en 389 países. Índice de desarrollo humano de 0,59. Somos el país latinoamericano con más asesinatos de defensores humanos. Tenemos 37 puntos de 100, o sea, tenemos un ranking de corrupción. Ocupamos el puesto 96 en 386 países. Necesitamos de 11 generaciones para salir de la pobreza. Tenemos un 42% de jóvenes que ingresan a la educación superior, que no terminan, o sea, que desertan. Y actualmente, con el tema de la pandemia, estamos hablando de un 22,2% de desempleo. Son cifras que no son muy halagadoras, muy positivas, pero no son para tomarlas de manera catastrófica. Por el contrario, a esos retos y a esos desafíos se van a enfrentar nuestros estudiantes, que hoy están en la escuela, que hoy están en el colegio, que mañana estarán o ingresando al sector productivo, al sector laboral o al sector educativo. La pregunta es, ¿debemos como docentes generar herramientas, habilidades, conocimientos, actitudes y aptitudes para que nuestros estudiantes tengan unas mejores opciones de desempeño bajo el panorama que tenemos tan adverso? Lógicamente sí. Como docente nos tenemos que preguntar constantemente qué estamos enseñando, cómo lo estamos enseñando y para qué lo estamos enseñando. Miremos el reto y el desafío que tenemos. Hoy se habla de 25 millones de empleos que desaparecerán en los próximos 10 años. También se habla de que 75 millones de empleos para el 2022 serán obsoletos, a su vez que hablan de 133 millones de nuevos empleos. Como ven, hay una variabilidad, se espera una variabilidad de perfiles profesionales. La pregunta, como docentes, debemos tener claro esta situación. Debemos cuestionarnos qué le estamos enseñando a los estudiantes para hacerle frente a estos nuevos retos. Totalmente sí. Debemos preguntarnos constantemente
si el contenido que yo les estoy dando desde mis materias apuntan a estas nuevas necesidades y a estos nuevos panoramas. Eh, Espero hasta acá haberlos invitado a una corta reflexión, a unas cortas provocaciones de qué puede ser o qué debe ser el aprendizaje significativo en un contexto real. Agradecerles la atención y invocar en este momento a un gran pensador que todos conocemos, Sócrates, al decirnos: no puedo enseñar nada a nadie, solo puedo hacerles pensar. Espero no haberles enseñado nada, pero sí haberles generado muchas inquietudes, muchas reflexiones y muchas ganas de seguir trabajando por nuestros estudiantes, teniendo en cuenta el panorama que se nos presenta hoy. Muchas gracias a todos y muchas felicidades.